Antes de poner tu vivienda a la venta en Navarra, hay una fase que muchos propietarios se saltan porque tienen prisa. Preparar bien la casa, revisar la documentación y salir al mercado con una estrategia clara. En este vídeo vas a aprender qué conviene revisar antes de publicar una vivienda, qué documentos deberías tener controlados, cómo preparar la casa para que el comprador se imagine viviendo ahí y por qué salir al mercado sin preparar todo esto puede hacerte perder tiempo, fuerza negociadora y oportunidades. Quédate hasta el final porque te voy a contar algo que veo muchas veces. El problema no suele aparecer cuando publicas el anuncio. El problema aparece cuando ya tienes comprador y entonces todo va deprisa. En este canal hablo para propietarios de vivienda en Pamplona y Navarra que quieren vender, alquilar o tomar una decisión con más seguridad. Este es el primer vídeo de una serie de 3 que he llamado Vender tu vivienda en Navarra paso a paso. En esta primera parte vamos a hablar del antes de vender. En la segunda parte veremos qué ocurre cuando la vivienda ya está en venta, visitas, compradores, seguimiento, negociación y contrato de arras. Y en la tercera parte iremos desde la señal y las arras hasta notaría, firma, cobro, entrega de llaves y trámites posteriores. Soy Arantxa Gómez, agente inmobiliario en Pamplona y comarca. Y si estás pensando en vender tu vivienda en Navarra y no te sientes capaz de controlar todo esto, escríbeme por WhatsApp y lo vemos. Además, en la descripción te dejo mi tarjeta electrónica, mi WhatsApp y una guía gratuita de 7 pasos para propietarios que quieren vender su vivienda. Mucha gente cree que vender empieza el día que sube el anuncio a internet. Y no. Vender empieza mucho antes. Empieza cuando decides si esa vivienda está preparada para salir al mercado, si los papeles están en orden, si el precio tiene sentido, si las fotos van a enseñar una oportunidad o van a enseñar simplemente habitaciones, si el anuncio va a atraer al comprador correcto y si tú tienes claro qué vas a hacer cuando llegue una visita, una oferta y una negociación. Porque publicar es fácil, publicar puede hacerlo cualquiera, lo difícil es salir bien, y salir bien significa no improvisar. Significa que cuando un comprador pregunte por la cédula, por los gastos de comunidad, por la hipoteca, por el certificado energético, por la situación registral o por los plazos, no le tengas que decir, uy, pues eso lo tengo que mirar. Ese lo tengo que mirar puede parecer una frase pequeña, pero en la cabeza del comprador puede sonar a duda, a inseguridad o a un posible problema. Y cuando una persona va a comprar una vivienda normalmente ya tiene bastantes miedos. El banco, la hipoteca, los ahorros, los gastos, la mudanza, la familia opinando. Si encima la vivienda no transmite claridad, es muy fácil que se enfríe. La primera parte que hay que revisar antes de vender es la documentación. Y aquí quiero ser muy clara, no todas las viviendas necesitan exactamente los mismos documentos, porque depende del caso concreto. No es lo mismo vender una vivienda libre, sin cargas y con un único propietario, que vender una vivienda heredada, una VPO, una vivienda con usufructo, con hipoteca pendiente, con embargos, con discrepancias de metros o con varios propietarios que no se ponen de acuerdo. Pero sí hay una documentación básica que conviene tener localizada desde el principio. Por ejemplo, la escritura de propiedad o el título que acredita cómo has llegado a ser propietario, la nota simple actualizada para ver qué aparece en el registro de la propiedad, quién es el titular, si hay cargas, hipotecas, embargos, servidumbres o cualquier dato relevante, la cédula de habitabilidad, que en Navarra es un documento especialmente importante, certificado de eficiencia energética, que el vendedor debe aportar cuando vende una vivienda, los certificados de IBI, los gastos de comunidad, posibles derramas, certificados de estar al corriente de pago, información de suministros y cualquier documento que ayude a que el comprador y su banco vean la operación clara. Y aquí hay algo que para mí es fundamental. No se trata solo de tener papeles por tener papeles, se trata de que la vivienda sea comprable. Una vivienda puede gustar mucho, pero si luego el banco del comprador ve una carga sin aclarar, una titularidad pendiente, una documentación incompleta o una situación que no encaja, la operación se puede complicar. Y claro, el propietario muchas veces piensa, bueno, eso ya lo miraremos cuando aparezca alguien. Y ese es precisamente el riesgo, porque cuando aparece alguien interesado el ritmo cambia.
Empiezan las prisas, el comprador quiere respuestas, el banco pide documentación, la familia pregunta, la otra parte quiere saber si puede avanzar. Y si en ese momento empiezas a descubrir problemas, puedes perder una oportunidad muy buena. Por eso yo prefiero revisar antes de publicar, antes de enseñar el piso y de generar expectativas. Y luego están esos casos que conviene detectar cuanto antes. Por ejemplo, una vivienda heredada donde todavía falta algún trámite, una nula propiedad con usufructo, un usufructuario que tiene que intervenir, un embargo que aparece en la nota simple, una hipoteca que sigue inscrita aunque esté pagada, una vivienda protegida donde puede haber precio máximo, plazos, tanteo o requisitos del comprador, una discrepancia de metros entre el catastro, registro y realidad, una vivienda sin cédula, una vivienda sin suministros dados de alta, titulares fallecidos, propietarios que viven fuera, hermanos que no están de acuerdo o una comunidad con derramas pendientes. No te digo esto para asustarte, te lo digo porque muchas veces el problema no es que la vivienda no se pueda vender. El problema es no saber qué hay que preparar, en qué orden y con qué plazo. Y aquí es donde se nota mucho la diferencia entre vender con improvisación y vender con acompañamiento profesional. Porque un propietario puede pensar, bueno, yo pongo el anuncio y ya vamos viendo. Pero la venta de una vivienda no es solo poner un anuncio, es una operación económica importante, con documentos, plazos, personas, emociones, financiación y consecuencias. Y cuando hay algo especial, cuanto antes se detecte, mejor se puede resolver o explicar. Después de la documentación viene la preparación de la vivienda. Y aquí no hablamos de convertir la casa en una casa de revistas ni de gastar una fortuna. Hablamos de algo mucho más práctico, conseguir que el comprador entienda la vivienda, la vea cómoda, la vea cuidada y pueda imaginarse viviendo ahí. Porque el comprador no entra solo a mirar metros cuadrados, entra a sentir si esa casa encaja con su vida. Si el salón parece oscuro, si la entrada está cargada, si hay demasiadas cosas personales, si huele a cerrado, si las habitaciones no se entienden, si hay muebles que estorban, si las persianas están bajadas o si la vivienda transmite descuido, el comprador no siempre sabe explicar qué le pasa, pero se enfría. Y esto es muy importante. No vendemos solo paredes, vendemos percepción. La vivienda puede ser la misma, pero no se percibe igual si está ventilada, ordenada, luminosa, despejada y presentada con intención. Y aquí entra el home staging, aunque sea en una versión sencilla y realista. No siempre hay que hacer grandes cambios, a veces es retirar lo que sobra. Ordenar, mejorar la luz, neutralizar la decoración, preparar camas, despejar encimeras, limpiar bien los cristales, revisar pequeños desperfectos, ventilar, cuidar el olor y hacer que cada estancia tenga una función clara. Porque cuando el comprador entra, tiene que entender la casa sin esfuerzo. Tiene que ver dónde pondría el sofá, cómo usaría esa habitación, si cabría su mesa, si ese dormitorio le sirve para un niño, para un despacho o para los invitados. Y cuanto menos trabajo mental tenga que hacer el comprador, mucho mejor. Después viene una parte que muchas veces se subestima, las fotos, el vídeo y el anuncio. Y aquí quiero decir algo con mucho cariño, pero muy claro, unas fotos oscuras, torcidas, desordenadas o hechas deprisa pueden hacer que la vivienda parezca peor de lo que es. Y eso afecta directamente a las visitas, porque antes de entrar por la puerta, el comprador ya ha decidido muchas cosas mirando el anuncio. Ha comparado tu vivienda con otras, ha mirado precio, zona, fotos, distribución, estado, gastos, ascensor, garaje, terraza, orientación, luminosidad, plano si lo hay, descripción y esa sensación general. Por eso las fotos no son un trámite, las fotos son la primera visita. Y el anuncio tampoco debería ser una lista fría de características. Un buen anuncio tiene que explicar la vivienda, sí, pero también tiene que ordenar la información para que el comprador entienda por qué puede encajarle. No se trata de exagerar ni se trata de vender humo, se trata de presentar bien lo que hay.
Si la vivienda es luminosa, se enseña. Si tiene buena distribución, se explica. Si está cerca de servicios, se contextualiza. Si necesita actualización, se comunica de forma honesta, pero sin hundir la percepción. Si es ideal para una familia, para una persona que teletrabaja, para alguien que quiere vivir cerca de Pamplona o para un inversor, hay que saber transmitirlo. Porque el anuncio no solo informa, el anuncio filtra, atrae a unas personas y aleja a otras. Y eso es bueno, porque no se trata de recibir muchas llamadas sin sentido, se trata de atraer a compradores que realmente puedan encajar con esa vivienda. Y antes de publicar hay otro punto clave, el precio, porque salir al mercado con un precio mal planteado puede condicionar toda la venta. A veces el propietario dice, bueno, ponemos un poco más alto y ya bajaremos. Y yo entiendo esa idea, porque todos queremos defender el valor de nuestra vivienda. Pero el problema es que el mercado no funciona solo por deseo. El comprador compara tu vivienda con otras viviendas que tiene guardadas en Idealista, en Fotocasa, en inmobiliarias, en su cabeza y en su presupuesto, y no compara con todas las viviendas de Pamplona o de Navarra, compara con su alternativa real. Si tu vivienda sale demasiado alta frente a esas alternativas reales, puede que no genere visitas suficientes, o puede que genere visitas pero no ofertas, o puede que el comprador la descarte antes incluso de llamarte. Y luego, cuando bajas el precio, el anuncio ya no se ve igual. Ya lleva tiempo publicado, ya lo han visto, ya hay gente que piensa este lleva mucho tiempo, algo tendrá, y aunque no sea justo, esa percepción existe. Por eso, antes de salir hay que cruzar muchos factores: zona, estado, altura, ascensor, orientación, garaje, terraza, eficiencia, documentación, competencia activa, viviendas que se han quedado atascadas y perfil del comprador que puede pagar esa vivienda. No se trata de regalar la casa, se trata de posicionarla bien, porque una vivienda bien preparada, bien documentada, bien fotografiada, bien explicada y bien posicionada tiene mucha más fuerza desde el primer día. Así que si estás pensando en vender tu vivienda en Navarra, quédate con esta idea. Antes de publicar hay que preparar documentos, la vivienda, las fotos, el anuncio, el precio y preparar también la estrategia. Porque vender una vivienda no empieza cuando abres la puerta a la primera visita, empieza mucho antes. Este ha sido el primer vídeo de la serie Vender tu vivienda en Navarra paso a paso. La próxima semana publicaré la segunda parte, donde veremos qué ocurre cuando la vivienda ya está en venta, cómo preparar las visitas, cómo tratar al comprador, qué busca realmente cuando entra en una casa, cómo hacer seguimiento, cómo negociar y cómo llegar al contrato de arras con seguridad. Si no quieres perdértelo, suscríbete al canal y activa la campanita, porque así YouTube te avisará cuando se publique la segunda parte. Y si estás pensando en vender tu vivienda y no te sientes capaz de controlar todo esto, escríbeme por WhatsApp y lo vemos. En la descripción te dejo mi WhatsApp, mi tarjeta electrónica y la guía gratuita de 7 pasos para propietarios que quieren vender su vivienda. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besico.